Dios te bendiga de manera especial en este día. Una vez más damos las gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí con cada uno de ustedes para bendecir sus vidas. Esperamos que el Señor sea de luz y de bendición para ti en el día de hoy y que conforme a la necesidad de tu corazón, el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida. Gracias por ser parte de este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas y te recordamos que si estamos siendo de bendición, si este espacio está siendo de bendición para tu vida, puedas compartirlo con otros para que la palabra de Dios también pueda bendecir la vida de muchos más. Y en el día de hoy queremos hablar de un tema que es más común de lo que nosotros podemos pensar. Es un tema cotidiano y que es la razón incluso de que muchas personas visiten a algún especialista. Vamos a imaginarnos el siguiente cuadro. De repente sientes que el corazón comienza a latirte más rápido, te sudan las manos, te tiembla la voz o tal vez te tiemblan las piernas o todo el cuerpo quizás. Solo por el hecho de pensar que algo podría suceder. Es temor, es ansiedad. El temor y la ansiedad a veces son difíciles de diferenciar para nosotros, los seres humanos, y asociamos el uno con el otro. Y en el día de hoy no estoy interesada en que veamos o entendamos lo que podrían ser clínicamente las diferencias entre el temor y la ansiedad, sino que más bien podamos ver algunas herramientas para nosotros afrontar ese tipo de situaciones. Los especialistas, por ejemplo, indican que la ansiedad activa en las personas unas operaciones defensivas del organismo. Es decir, cuando nos sentimos ansiosos, se activan una serie de mecanismos en nuestro cuerpo para hacer frente a lo que podría ser un peligro. Pero, de la misma forma, en algunas ocasiones, esa ansiedad lo que puede hacer es paralizarnos, impedirnos actuar. Por ejemplo, a los niños les suele dar, niños y adultos les suele dar miedo pararse en público, y con el solo hecho de pensar que nos vamos a parar frente a un grupo de personas a hablar, nos comienzan a suceder una serie de cosas que no podemos controlar aparentemente. Nos sentimos ansiosos cuando no sabemos lo que va a suceder, cuando tenemos esa incertidumbre que sobrecoge todo nuestro ser. Y no es que debamos vivir completamente despreocupados sin que nos importe el futuro, pero una preocupación desmedida lo único que hará es mantenernos en una tensión constante. Y eso hará daño a nuestra salud porque va a estar alterando lo que son nuestras emociones. Y en el libro de Job encontramos un pasaje que llama mucho la atención porque él dice en el capítulo 3, los versículos 25 y 26, estoy utilizando la Nueva Versión Internacional: lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Y uno entonces se pregunta, ¿cómo ese hombre tan justo y temeroso de Dios tenía ese tipo de preocupación por el futuro, siendo una persona muy bendecida? Porque la Biblia nos dice que Job tenía grandes bendiciones en su vida. Pues el temor y la ansiedad no necesariamente tienen que ver con la conducta moral que nosotros llevamos. Muchas personas viven arropadas por la angustia, por las preocupaciones ante un sinnúmero de situaciones, a veces reales, otras veces simplemente posibilidades
que ni siquiera sabemos si se van a volver realidad, si se van a materializar. Por ejemplo, sentimos alguna molestia en el cuerpo y puede que no vayamos al médico o que sí vayamos al médico y nos mandan a hacer análisis y estudios, pero inmediatamente comienzan a pasar por nuestra cabeza tantas cosas y comenzamos a imaginar lo peor y pensamos en las peores enfermedades y entramos en ese estado de ansiedad sin ni siquiera saber cuál es el diagnóstico, sin ni siquiera saber si realmente tenemos una situación complicada o si tenemos una situación ligera o si simplemente no tenemos nada. O de repente suena el teléfono y lo primero que atinamos a pensar es, ¡ay, algo malo sucedió! Y así la lista la podemos hacer tan larga como deseemos, de todas las cosas que nos provocan tensión. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y si hiciéramos una lista corta de qué podemos hacer ante ese tipo de situaciones que al final se nos presentan a todos en la vida, a unos con más frecuencia, tal vez a otros con menos frecuencia, pero todos la experimentamos. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer cuando estamos en una situación de temor o angustia. Saber, identificar que nos sentimos ansiosos o que nos sentimos temerosos. Ese es el primer paso, porque si no somos conscientes de que nos pasa algo, pues no vamos a actuar en consecuencia. El segundo paso que pondríamos es tratar de identificar qué es lo que nos está provocando esa situación. Y una vez entonces que identificamos qué es lo que le está provocando, comenzar a hacernos preguntas seriamente de, bueno, ¿es esto algo ya definitivo? ¿Es real lo que me está generando esta situación? Porque, por ejemplo, si tomamos la situación que les decía de una situación médica, una molestia en el cuerpo y los análisis, si todavía no sabemos cuál es la situación, ¿por qué preocuparnos desmedidamente? Probablemente lo que nos está causando ese temor o esa angustia es algo que las posibilidades de que ocurran son remotas. Es algo que ni siquiera sabemos si es realidad o va a ser realidad en algún momento y ya estamos dejando que nos afecte. Entonces, otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿puedo hacer algo para cambiar la situación? ¿Puedo hacer algo para que sea diferente? Y entonces, si puedo hacer algo para que sea diferente, con la ayuda de Dios, vamos a planificar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer eso que está a nuestro alcance. Pero si nos encontramos con una situación que tal vez no tenemos nosotros la forma de cambiarla, no hay nada que yo pueda hacer para que la situación sea diferente, vamos entonces a ponerlas en las manos de Dios. Vamos a ponerlas en la mano de aquel para el cual nada es imposible. Y ahí viene entonces el siguiente paso y que consideramos el más importante, que es confiar en Dios. En contraste con lo que nosotros veíamos que decía Job, ahí cuando le sobrevinieron todas sus dificultades, en el Salmo 112, el salmista nos habla acerca del hombre que teme a Jehová. Y el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y fíjate qué contraste con lo que habíamos leído de Job. Mientras Job decía, el mal que temía ese me vino, acá me dice que el hombre o la mujer que teme al Señor no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en Jehová, confiado en el Señor. Y esta será la clave principal
para nosotros poder enfrentar y vencer nuestros temores, nuestras ansiedades, confiar en nuestro Señor. Saber que nuestra vida está en sus manos y que, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 7, podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios quiere que tú sepas, que tú estés consciente de que Él tiene cuidado de ti y que tú puedas esas ansiedades, esas angustias que a veces llegan a tu vida, independientemente de cuál sea la causa, que tú confíes en Él para salir adelante y para vencerlas. Recuerda, primero reconocer que nos encontramos en una situación de angustia o de temor. Segundo, identificar qué es lo que nos está provocando esta situación. Saber si podemos hacer algo o si escapa de nuestras manos. Y sea cualquiera de las dos la situación, sea que podemos hacer algo o que no tenemos nada a nuestro alcance para cambiarla, confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo espero que estos versículos puedan servir de luz a tu corazón, puedan llevar a ti la paz que Dios quiere que tengas en medio de cualquier circunstancia. Confiemos en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Dios te bendiga.